Hola, nuevamente aquí con ustedes compartiendo algo que de manera personal a mí me atrae este tema y espero que sea eh, algo que a ustedes también les sirva, les motive en algún momento de su vida. Déjenme empezar compartiendo una anécdota personal. Hace algunos meses empezaron la reparación de una carretera federal por donde con frecuencia transito yo. Hace unos meses empezaron a reparar esta carretera, pero no lo están haciendo de manera continuada. Espero explicarme. Raspan un tramo de la carretera y la dejan así, ahí. No terminan la reparación. Cuando raspan la carretera, se quedan marcadas unas líneas un tanto semicurvas y sin asfalto, con cierta gravilla, porque rasparon. Este tramo se vuelve riesgoso para todos los que estamos manejando. Y venimos manejando a cierta velocidad y de repente, sin previo aviso, no hay ningún señalamiento, cae uno a esta parte y entonces en ese momento uno tiene que volverse a hacerse muy habilidoso para inmediatamente bajar la velocidad, tomar fuerte el volante y continuar manejando con mucha precaución, porque definitivamente por un buen rato vamos a estar manejando por este tramo así. A veces salirse de esta parte, pasarse al otro carril no es tan fácil porque precisamente como raspan y cae uno como 10, 12, tal vez hasta 15 centímetros, según la necesidad de levantar esa carpeta asfáltica para poderla reparar. No es tan fácil cambiarse de carril porque subir implica, para empezar, hay que tener habilidad para hacerlo y no provocar un accidente a otros o a nosotros mismos. Y pues el carro también se daña, las llantas, suspensión, lo que sea. Entonces seguimos manejando por esta parte que no nos gusta atravesar, pero que no hay de otra, es parte de la carretera. Hasta que llegamos a un punto donde alcanzamos a ver que ya casi termina esta parte dañada y ya cercana está la carretera buena. Y entonces ya empezamos a sentir tranquilidad y paz porque estamos ya saliendo de este tramo áspero y feo, incómodo. Pero, repito, no hacen esta reparación de manera continua. Entonces, allá medio kilómetro adelante, incluso tal vez en el otro carril, rompen otra parte. Y bueno, es exactamente lo mismo que ya les platiqué. Volver a pasar esto, tal vez ahora, ojo, tal vez ahora con la experiencia de la primera vez que nos tocó manejar y caer en un tramo así, bueno, ya ahora ya tengo experiencia de lo que hice, de lo que no debo hacer, pero pues no hay de otra, hay que atravesarlo. Y en muchas ocasiones esta carretera en reparación hace que estos dos sentidos se vuelvan uno solamente, así que hay que bajar velocidad y hay que también armarse de mucha paciencia, porque definitivamente no queremos a veces esperar, pero no hay otra alternativa más que hacerlo, porque no podemos manejar por otro lado. Es el único camino que queda, es lo que nos toca transitar. Es el único camino por el que podemos transitar y manejar. Entonces ya lleva meses la reparación de esta carretera. Ya hasta cierto punto nosotros los conductores ya nos hemos acostumbrado a esto, a estar un poquito más alertas en cuanto a si en algún momento nos vamos a topar con un tramo así,
de áspero, de adverso, de inseguro hasta cierto punto, porque repito, no hay señales, no hay advertencia de que la carretera esté dañada en esa parte, de que esté en reparación. Pero bueno, después de algunos meses ya nos acostumbramos a que podemos encontrarnos alguna situación así en cualquier parte de la carretera. A estas alturas es ya menos frecuente, o estamos más acostumbrados y entonces más familiarizados con lo que puede suceder, así que ya quizá no lo sentimos ¿cómo se puede decir? Tan doloroso, tan molesto, tan incómodo. Bueno, creo que no lo he dicho, pero venía yo del templo, caigo en una parte así y pues bueno, a manejar, no hay de otra. La vida es así, la vida es como una carretera y digamos que en reparación. De alguna manera nosotros estamos en esta tierra atravesando baches, pruebas, adversidades, desafíos, y algunas llegan a nosotros sin previo aviso. Ahí te va. Ahora sí que te va la prueba y ya después viene la enseñanza, ¿no? Como algunos dicen. En este caso, estas pruebas que nos llegan sin previo aviso y que son parte de nuestra carretera por la que nosotros transitamos de nuestra vida, no hay otra manera de enfrentarlas más que tratando de hacer uso del conocimiento, de la información, de la ayuda, de la habilidad, de la capacidad con los que hemos sido, todas estas herramientas con las que hemos sido bendecidos. Me gusta siempre hablar de esto porque es importante que nos veamos a nosotros mismos como personas capaces de poder pasar los obstáculos que se presenten, de adaptarnos las veces que sea necesario a estos tramos en las carreteras. No es fácil adaptarse, pero el poder adaptarse es un gran logro. Habrá menos sufrimiento, menos dolor, menos angustia, menos ansiedad, y será más fácil para nosotros mismos, menos doloroso. Bueno, esto es en cuanto a pruebas que están ahí, baches que están en la carretera. Déjenme platicarles ahora otra anécdota. Esta anécdota tiene que ver con mi hijo, el más pequeño. Él ya falleció hace poco más de 15 años, pero cuando él entró a la preparatoria, al Cebetis, él venía ya estudiando tiempo atrás, por ejemplo, karate, y era muy bueno. Logró ser cinta negra y avanzar otros 2 grados, no recuerdo el nombre, pero logró más que ser solamente cinta negra. Jugaba básquetbol y lo hacía excelente. Jugaba fútbol y también lo hacía muy bien. En cuanto al básquetbol, cuando estaba incluso en la preparatoria, ganaron en 1 o 2 ocasiones campeonato estatal su escuela. Él era bueno, él era inteligente, era muy bueno. Y poco antes de cumplir 18 años, un año antes, él me dijo, no. Fue de hecho fue como 7, 8 meses antes de cumplir los 18 años, me dijo, mamá, quiero aprender piano, quiero aprender a tocar el piano. Y yo me le quedé viendo y le dije, ¿estás totalmente seguro? Y me dijo, sí. Y bueno, ¿y por qué quieres aprender a tocar piano? Pues porque voy a ir el siguiente año a la misión, y en cuanto él terminara la preparatoria, cuando él cumplía años en febrero, entonces cuando terminara su escuela en junio
inmediatamente él iba a partir a la misión y él, meses antes de cumplir 18, me pidió esto. Cuando yo lo vi decidido y cuando escuché la respuesta que me dijo, si aprendo piano, sé que seguramente seré de utilidad estando en la misión. Aparte de predicar el evangelio, podré ayudar en algún barrio donde no haya alguien que toque el piano. Y ya con eso yo le dije, por supuesto. Busqué profesor, una maestra para que le enseñara a tocar el piano. Hablé con ella, le expliqué de alguna manera entre comillas, la prisa y que él estaba dispuesto a hacer lo necesario para aprender a tocar el piano pronto. Y así fue. Creo que en cuestión de 2 o 3 meses él ya estaba tocando algunos himnos, leyendo la nota, y lo hacía muy bien en las reuniones dominicales de nuestra iglesia. Si tú no eres miembro y estás viendo este video, nos conocen como mormones. Soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y mi hijo deseaba salir a cumplir una misión como ese par de jóvenes que tú ves en la calle. Normalmente anda un gringo, decimos un güerito y un morenito. Entonces esa era su intención. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Con mi hijo parecería que wow, todo perfecto. Bueno, no. Falta contarles algo de la anécdota. Él era muy bueno en todo esto que les dije. Era muy inteligente y era dedicado. Pero en la escuela, justamente en la preparatoria, quizá también tiene que ver con la edad, hay edades un poquito más difíciles. En la escuela, al primer semestre, inmediatamente que entró al Cebetis, se echó una materia o 2. Y pues bueno, a ver, Juan Carlos, ¿qué vas a hacer para pasar la materia? Y ya hablé con mi hijo y pasó las materias. Pero obviamente, si había vacaciones, pues ya las vacaciones no las disfrutaba porque el resultado de su falta de atención en la escuela era tener que estar estudiando para pasar el examen. Y los pasaba. Hablaba yo con él y le decía, hijo, que no vuelva a ocurrirte. Pero en ese primer semestre no detecté exactamente por qué. El segundo semestre vuelve a reprobar también, creo que 1 o 2 materias. Y entonces ya ahí descubrimos que a mi hijo le encantaba salirse de la escuela. Siempre los jóvenes encuentran una manera de hacerlo, aunque haya alguien que esté cuidando la puerta. Se salía y se iba a jugar maquinitas. Hoy pues los jóvenes ya lo hacen en el celular. Pero bueno, antes él se iba a las maquinitas y entonces no entraba a clases. Y ese era el motivo. Así que cuando encontré el real motivo por el cual él estaba saliendo mal en la escuela y que no era precisamente porque no fuera inteligente o porque no tuviera buenos maestros, pues hablé con él. Y entonces eso fue el segundo semestre. El tercer semestre reprobó todavía una materia y yo dije, ¿cómo puede ser si yo ya he estado hablando con él? Y siempre le preguntaba, ¿cómo te fue hoy en la escuela? Bien. Como esa es la clásica respuesta de los jóvenes, hagan la prueba. ¿Cómo te fue hoy en la escuela, hijo o hija? Bien. Y ahora lo recuerdo y pienso, bueno, esto, viéndolo ahora desde mi posición ya, una persona mayor, con alguna experiencia ya con los hijos, bueno, muchas cosas son hasta cierto punto normales a determinada edad. Hay que encontrar cómo ayudar a que el joven, en este caso mi hijo, lo que yo necesitaba era que él reconociera que estaba eligiendo incorrectamente, que la hora de escuela es de escuela,
que la hora de básquetbol es de básquetbol y así, y que podía tener un momento también para ir a jugar a las maquinitas, también un momento de juego, de esparcimiento. Tuve que hablar mucho con él y lograr que alguien reconozca el error no es tan fácil. Tuve que pedirle mucho a Dios para que él pudiera reconocer. Porque, ojo, cuando yo hablaba con él, a veces terminábamos los dos llorando, pero eso sucedió en el primer semestre, en el segundo semestre y aún en el tercer semestre, reprobar 1 o 2 materias, yo decía, algo no está funcionando. Y mi hijo es inteligente, pero le gana el deseo de jugar. No, por alguna razón no se da cuenta que este es el momento de hacer buen uso de su albedrío, decidiendo entrar a la escuela en lugar de salirse y jugar en las maquinitas. Definitivamente me tomó tiempo, oraciones, lágrimas también, pidiéndole a Dios que él pudiera reconocerlo. Y finalmente lo hizo. Llegó un momento en que él no más reprobó materias. Él entraba a clase, comprendió, reconoció que para todo hay un momento. En ambos casos, en ambas anécdotas, en esta vida vamos a pasar por momentos de prueba, porque las pruebas son parte del camino o porque son resultado de nuestras malas decisiones. Incluso el llanto, lo que a mí me dolía, ver que mi hijo tenía que estudiar y que no tenía suficientes vacaciones porque tenía que estar estudiando para pasar la materia. Entonces también sufrimos por las malas decisiones, el mal uso del albedrío de otras personas muy cercanas a nosotros, también sufrimos por ello. Y entonces todo esto que pasamos definitivamente son las pruebas y las adversidades y los desafíos que todos en esta tierra vamos a pasar. El camino entonces para cada uno de nosotros, el camino de la vida es diferente porque así es, porque está diseñado para que yo, Lucy, aprenda ciertas cosas y crezca en algunas cosas, y tú que me estás escuchando, aprendas también de tus propias experiencias. Ahora, nuestras propias decisiones equivocadas, de hecho, definitivamente le agregan obstáculos al camino. Sin embargo, aún así podemos aplanarlas, allanarlas, embellecer estos errores y salir adelante. En el video pasado yo hablaba acerca de que se puede volver a empezar, por ejemplo, después de una inundación. También se puede volver a empezar después de que nos hemos equivocado en algo. Y este es el momento de preguntarme, ¿en qué estoy fallando? Porque a veces, y en la mayoría de los casos, nosotros pensamos que las fallas tienen que ver con pecados graves como infidelidad, sumergirse en drogas, cosas que nosotros catalogamos como muy graves. Abortar, robar, matar. Pero diariamente, nosotros podemos o deberíamos preguntarnos, ¿en qué fallé hoy? Quizá al término del día y por las noches, un ejercicio muy consciente de reconocer qué fue lo que hoy no
hice bien o qué fue lo que hoy no hice simplemente. ¿Qué dejé de hacer que podía haber sumado a mi progreso y a ganar experiencia y a continuar transitando por esta vida de una manera más segura? ¿Te suena familiar esto? ¿Te suena familiar el hecho de que dejamos pasar cosas, ejercicios tan pequeños, tan sencillos como doblar nuestras rodillas y pedirle a Dios ayuda para el resto del día, que podamos tener sabiduría para aplicar correctamente lo que sabemos? ¿Te suena familiar que desdeñemos el consejo o las advertencias que están en nuestra carretera? Porque a veces sí hay anuncios de que allá más adelante viene un tramo de la carretera que están reparando y lo pasamos por alto. A veces, como en el caso de mi hijo, mamá ya habló con el hijo y le dijo, si sigues así, vas a terminar el semestre igual. Y olvidamos o dejamos pasar el consejo. Pero más que otra cosa, quizá lo que nos cuesta trabajo a veces es el poder reconocer, el poder aceptar si estoy siendo demasiado cruel con alguien, si estoy siendo demasiado indiferente, si no tengo empatía por el dolor ajeno. Si hoy tuve la oportunidad de darle una moneda o una ayuda o escuchar a alguien y no lo hice. Si hoy tuve la oportunidad de olvidar por completo una ofensa de alguien de hace meses, años, décadas, y que aún sigue aquí en nuestra mente retumbando, me hicieron esto o me hicieron aquello. Creo que tenemos que reconocer todos los días que podemos mejorar al otro día en función de este test, de este ejercicio, de este examen que hagamos diariamente. El alivio que nosotros muchas veces necesitamos depende de este reconocimiento. Y déjenme decirles algo, cuando nosotros reconocemos que nos equivocamos, cuando realmente nos sentimos mal por no estar haciendo algo o por estarlo haciendo equivocadamente, es cuando comienza un proceso que se llama arrepentimiento. Quizá en otro momento hablemos un poquito de esto. Pero el reconocer es un ejercicio cognitivo muy consciente de en qué estoy fallando, por qué no estoy avanzando o por qué mi progreso es un poco más lento de lo que podría ser, precisamente porque en el uso de mi albedrío estoy tomando decisiones incorrectas, como en el caso de mi hijo, de muchos jóvenes, de muchos adultos, de muchas personas que al manejar nos topamos con situaciones de riesgo y que aún así decidimos manejar a la misma velocidad. No nos interesa que estemos atravesando por una situación peligrosa. Aún así seguimos manejando a alta velocidad y eso conlleva que podamos salir accidentados. Toda decisión incorrecta que tomemos, todo pecado que cometamos es una violación de la ley eterna. Y generalmente esto
va a producir resultados negativos que pronto reconocemos. De otras consecuencias quizás no estemos conscientes, pero no por ello somos menos reales. A veces no nos damos cuenta de algo que estamos haciendo mal, pero eso no significa que la consecuencia no la vayamos a vivir. Y créanme, en nuestra vida pueden tener un enorme efecto el reconocimiento y el arrepentimiento, pero en esta ocasión estoy centrada en el reconocimiento. Si algo falla, ¿por qué falló? ¿Por qué no quedó bien algo? ¿Por qué hoy me quedó la comida más simple o más salada? Hay que reconocerlo. Estaba yo apurada, estaba yo distraída, estaba queriendo hacer 2 o 3 cosas a la vez. Esas cosas tan pequeñitas, pero tenemos que reconocerlo. Y entonces si lo reconozco, al otro día voy a decir, por ejemplo, hoy voy a ponerme a hacer este guisado y solamente voy a hacer esto. Porque ayer me falló, simplemente siendo honestos. Es un ejercicio de honestidad el reconocer. Ayer me falló, quise, creí, supuse que podía salir adelante haciendo 2, 3 cosas a la vez. Y no puedo. Todavía no he adquirido la habilidad para hacerlo. Lo voy a poder lograr. Pero entonces hoy voy a hacer una cosa y mañana voy a sumarle otra y al siguiente día una más. Y poco a poco mi habilidad para ir mejorando mis destrezas de cómo manejar situaciones que en un momento puedan ser de riesgo para mí, que puedan retrasar mi progreso, pueda yo ir eliminándolas. No, quizá no, y aquí reconozco, no es eliminarlas del todo, es ir espaciándolas, porque como seres humanos imperfectos no vamos a lograr la perfección, pero sí vamos a poder mejorar a tal grado que esas imperfecciones, que esos errores estén mucho más espaciados. Como les mencionaba en el ejemplo de la carretera, finalmente, como ya he pasado varias veces por esos tramos, ahora tengo más habilidad para cuando me topo con otro tramo de la carretera, sí, sé cómo reaccionar, sé qué hacer, estoy más preparada. Pero eso no significa que se vayan a acabar. Ahorita arreglaron la carretera y vienen las lluvias y nuevamente la van a arreglar en un tiempo más y quizá si la arreglan en un año más, quizá ya olvidé la experiencia que gané en estos meses, quizá no. Solo la vida, las enseñanzas, y con esto quiero terminar y esto sí quiero compartirlo con ustedes. Solo la vida, las enseñanzas y en particular la expiación de Jesucristo nos pueden librar de esas situaciones resultado de errores que hemos cometido o que otros han cometido y que nos duelen a nosotros también, que de alguna manera impactan en nuestra paz, en nuestra tranquilidad. Cada uno de nosotros ha cometido errores, grandes o pequeños, que de alguna manera a veces, por momentos, nos mantienen alejados de la presencia de Dios cuando no se corrigen. Para corregirlos hay que reconocer que nos hemos equivocado. Por esa razón es que la expiación de Jesucristo es el hecho más importante que ha ocurrido en esta tierra. Él ya lo dio todo por nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es dar lo mejor de nosotros mismos. El primer paso, reconocer. ¿Somos capaces de reconocer en lo que hemos fallado? ¿Estamos dispuestos a mejorar eso en lo que hemos fallado? ¿Somos enseñables para que después de haber fallado, la experiencia que nos deje ese error nos sirva para seguir adelante sin fallar ahora tanto, fallar cada vez menos? Yo digo que sí.
tú y yo podemos hacerlo. Fallar cada vez menos. ¿Cómo? Reconócelo. Reconoce y reconociendo y reconoceremos siempre, si reconocemos siempre que nos hemos equivocado, fallaremos menos. Reconocimiento es la clave.